entonces. El siglo de Hugo Biagini, con una epígrafe de Paul Nizan, de una obra de Edén Arabi, que es de 1931, donde dice que ni una de nuestras acciones esté exenta de cólera. ¿Qué es un joven? Al plantear esta cuestión, viendo el título del libro de Hugo Biagini, La contracultura juvenil, de la emancipación a los indignados, me vuelven a la mente dos frases. Una es la que comienza Edén Arabi, la primera novela que publicó en 1931, Paul Nizan, compañero de Sartre, en l'École Normale Supérieure y miembro del Partido Comunista, aunque en esta obra de juventud Nizan expresa más bien su rebelión contra la condición burguesa y el colonialismo. Decía Nizan, yo tenía 20 años y a nadie le permitiré decir que es la edad más bella de la vida. La otra frase es un eslogan de mayo del 68. No estamos contra los viejos, estamos contra los que los hace envejecer. Mi generación, la del 68, desconfiaba de la categoría de juventud, ante todo porque no alcanzaba la dignidad de clase social. Encontraríamos su huella aún hasta hoy en Alain Badiou. Pero es otra la juventud de la que nos habla Biagini. Su emblema sería el estudiante, tal como lo definiera Walter Benjamin en La metafísica de la juventud. La voluntad contestataria, someterse solo a los principios, autoconocerse solo a través de las ideas, acá citando del libro de Hugo, ¿no? Esta figura generacional tiene una historia, nace como fuerza social e histórica, alrededor de la Primera Guerra Mundial, con su ideología, contracultura, sus reivindicaciones y sus propias organizaciones. Ella supo defender poderes constitucionales, promover revoluciones sociales y hundir dictaduras. Aliado al movimiento obrero y al movimiento indígena, el movimiento estudiantil puede promover en sus luchas el porvenir de un mundo latinoamericano que finalmente habrá hallado su unidad. El siglo de Hugo Biagini sería, pues, el siglo de la juventud, de esa que en primer lugar entra en lucha por la emancipación y la reforma universitaria, se revela luego para cambiar el viejo mundo y sus anticuados valores, y milita finalmente contra el neoliberalismo y la globalización, en condiciones de resistencia, de pensamiento alternativo y de indignación. El siglo de Biagini comienza antes del siglo con Rousseau, Voltaire y Montesquieu, cuya filosofía viene a impugnar la vieja escolástica de procedencia medieval y que propicia la ocasión de conspiraciones estudiantiles a inicios del siglo XIX, pero Biagini no se detiene en los precursores. Esta sería antes bien un origen, el origen mítico más que real de una tradición. ¿Una tradición de juventud? Hugo Biagini es un filósofo de la paradoja. No teme ir contra la doxa. El origen real de la tradición de la juventud sería más bien el primer centenario y los congresos internacionales de estudiantes americanos, que forjan la juventud como portadora del universal de la ciencia y del ideal de una integración americana sostenida por su pueblo y emancipada de la tutela europea. El siglo de Biagini, el siglo de la juventud, es aquel que se abre con estas palabras de los estudiantes del primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos de Montevideo, que decían así: la juventud sabe que solo la lucha, solo la acción dan derecho a presentarse con orgullo ante la severa frialdad juzgadora de la historia. Esto también citando del libro. Recuperando los archivos de estos congresos de estudiantes, Biagini da quizás la clave de lo que a sus ojos constituye la novedad del siglo XX. Esta misión histórica que se asigna a sí misma una juventud que se ha vuelto consciente de sí misma, aunque para eso tuviese que reconstruir una tradición que la haría heredera de los héroes convertidos en hermanos, de un pasado superado, como en el Ariel de Rodó, magistralmente rehabilitado por Arthur Andrés Roig en su estudio sobre el símbolo de Calibán. No hay que sorprenderse de que la reforma universitaria y sus efectos contemporáneos y posteriores en toda América Latina ocupen un lugar central en este libro, como en toda la obra de Hugo Biagini en general, y que sobre todo no hay que reducir a una historia de las ideas. La reforma es sin duda el punto nodal de esta reflexión filosófica sobre el siglo de la juventud, porque cristaliza todas las tensiones internas y las contradicciones de su pensamiento.
Un historiador de las ideas nos explicaría por qué Ingenieros adhiere a la Revolución Rusa o abandona la doctrina del panamericanismo en 1922. El filósofo se interroga sobre el dispositivo especulativo que le permite a Ingenieros elaborar, citando ahora, un entrañable planteo emancipatorio para nuestro continente, la negación del tiempo físico y la asimilación del ser joven con los compromisos del cambio social, al punto de adoptarse la fantástica creencia de que estén jóvenes ancianos y viejos jóvenes. Otro capítulo es consagrado a Marcuse, designado por Habermas como el filósofo de la revuelta de la juventud de los años 60, y para quien los jóvenes estarían naturalmente inclinados a ocupar la primera fila de las luchas, de los que luchan, y para quienes, estoy diciendo mal, de la fila de los que luchan y mueren por Eros contra la muerte. En Francia, Miguel Abensour y otros sacaron de ahí razones para hacer resurgir, citando acá, la facultad de la imaginación, para liberar la realidad histórica y orientarla hacia formas de libertad y de felicidad, correspondientes a un principio de civilización en el que habría desaparecido la sobrerepresión. Pero de Berkeley a París en mayo de 1968, el itinerario no es simple. Marcuse está lejos de las manifestaciones del barrio latino y de sus consignas anticapitalistas y antiestatistas, y más lejos aún de las usinas en huelga donde flamea la bandera roja. Hay dos lecturas posibles del eslogan de 1968 acuñado en solidaridad con Bendit, que decía «Somos todos judíos alemanes». La lectura de Hugo Biagini sería, citando, «Gracias a la universalidad identitaria que planteó ese clamor sesentista, hoy podríamos apelar a la mirada pluritópica y corear a viva voz «Somos todos indios alzados». La otra lectura es la que diría con Rancière que, citando, hay subjetivación en general cuando un nombre de sujeto y una forma de predicación establecen una comunidad inédita entre términos y trazan así una esfera de experiencia inédita que no pueden ser incluida en los compartimentos existentes sin hacer estallar las reglas de inclusión y los modos de visibilidad que los ordenan. Fin de cita. Más allá del siglo, el siglo de Hugo Biagini es todavía el de la juventud. Las nuevas generaciones están en el primer plano de las luchas alterglobalizadoras, del movimiento de los indignados y de la protesta contra la privatización de la educación. Muchas gracias. El aplauso para Marcelo, más que para, bueno, un ausente que no ha podido evitar la tentación de mandarnos este escrito. Marcelo es formado y ha terminado sus tesis con Patrice en París 8, y bueno, así que es un discípulo directo, sí, con este régimen de la doble titulación, se ha ligado dos, como decía mi abuela, titulejos de aquellos, en fin, uno de América y otro de Europa. En fin, así que la traducción del texto de Patrice, que es mucho más extenso, la síntesis, en efecto, y la vocalidad que no ha mellado en ningún momento.